El proyecto Gutenberg, 1971 a 2009, produced by Al Heinz. El proyecto Gutenberg, 1971 a 2009, Marie Lebert, traducido por Anna Álvarez y revisado por Marie Lebert NEF, Universidad de Toronto, 2009. Copyright 2009. Marie Lebert. Resumen fundado por Michael Hart en julio de 1971 cuando estudiaba en la Universidad de Illinois, Estados Unidos. El proyecto Gutenberg se propone difundir gratuitamente por vía electrónica el mayor número posible de obras literarias. Michael escribió: consideramos el texto electrónico como un nuevo medio de comunicación, sin verdadera relación con el papel. La única semejanza es que distribuimos las mismas obras, pero en cuanto la gente se haya acostumbrado, no veo cómo el papel aún podría competir con el texto electrónico, sobre todo en las escuelas. Al generalizarse el uso de la web en los años 90, el proyecto Gutenberg cobra nueva vida y alcanza una difusión internacional. A lo largo de los años, miles de voluntarios fueron digitalizando con paciencia cientos de obras en modo texto. Primero las colecciones eran esencialmente anglófonas, pero con el tiempo se fueron haciendo multilingües, con sitios web ubicados en varios países, Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia, sin contar los que quedan por crear. Una apuesta lanzada hace 38 años. Gestación. ¿Cuáles son las raíces del proyecto? Cuando Michael Hart estudiaba en la Universidad de Illinois, en los Estados Unidos, el laboratorio informático, Materials Research Lab, de su universidad le asignó $100 millones de tiempo de ordenador. El 4 de julio de 1971, día de la fiesta nacional, Michael digitó en el teclado de su ordenador The United States Declaration of Independence, Declaración de Independencia de los Estados Unidos, firmada el 4 de julio de 1776, en mayúsculas, pues las letras minúsculas aún no existían. El texto electrónico representaba 5K, kilobytes. Pero el envío de un archivo de 5 KU a las 100 personas que formaban la red de la época hubiera acabado con el sistema, provocando la implosión de la red. Por aquel tiempo el ancho de banda aún era ínfimo. Michael difundió un mensaje que explicaba dónde se almacenaba el texto, que no contenía aún ningún hipervínculo, pues habría que esperar unos 20 años más para la web. Poco después, 6 personas descargaron este archivo. Sobre la marcha, Michael decidió dedicar ese crédito de tiempo de unos millones de dólares a la búsqueda de obras del dominio público que estuvieran disponibles en bibliotecas, y a la digitalización de estas. Optó por almacenar los textos electrónicos bajo la forma más sencilla posible, en formato ASCII, para que esos textos pudieran ser leídos sin problema con cualquier ordenador, plataforma y programa. El conjunto de páginas encuadernadas, forma tradicional del libro, se convierte en un texto electrónico que se puede desplegar de par en par, con letras capitales para los términos escritos en cursiva o en negrita y los términos subrayados en la versión impresa. Poco después, Michael definió así la misión del proyecto Gutenberg: poner a disposición de todos, por vía electrónica, el mayor número posible de obras del dominio público. Nosotros consideramos el texto electrónico como un nuevo medio de comunicación, sin verdadera relación con el papel, explicó más tarde, en agosto de 1998. La única semejanza es que ambos difundimos las mismas obras, pero en cuanto la gente se haya acostumbrado, no veo cómo el papel aún podría competir con el texto electrónico, sobre todo en las escuelas. Tras haber digitado The United States Declaration of Independence en 1971, Michael prosiguió con sus esfuerzos en 1972 digitando The United States Bill of Rights, Declaración de Derechos de los Estados Unidos. Esa declaración incluye las 10 primeras enmiendas añadidas en 1789 a la Constitución de los Estados Unidos, ratificada en 1787, y define los derechos individuales de los ciudadanos y los poderes respectivos del gobierno federal y de los estados. En 1973, un voluntario digitó The United States Constitution, Constitución de los Estados Unidos, en su totalidad. Perseverancia. Año tras año,
la capacidad del disquete aumenta con regularidad, el disco duro no existe aún, de modo que los archivos pueden ocupar cada vez más espacio. Algunos voluntarios se animan a digitalizar la Biblia, compuesta de varios libros, cada cual puede tratarse por separado y ocupar un archivo diferente. Michael también empieza a digitar la obra completa de Shakespeare, con la ayuda de voluntarios, una obra de teatro tras otra, cada una en un archivo. De hecho, aquella edición nunca se ha podido poner en línea, debido a que, entre tanto, había entrado en vigor una ley de copyright más rigurosa, ya no destinada a proteger el texto de Shakespeare, pasado desde hace tiempo al dominio público, sino los comentarios y notas de aquella edición. Otras ediciones anotadas que sí habían pasado al dominio público se pusieron en línea algunos años más tarde. Por las mismas fechas, el Internet, aún embrionario en 1971, despega verdaderamente en 1974, tras la creación del protocolo TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol. En 1983, la red está en plena expansión. Almohadilla de 10 a 1000 ebooks. En agosto de 1989, el proyecto Gutenberg pone en línea su 10º texto, The King James Bible, publicada por primera vez en 1611 y cuya versión más conocida es la de 1769. El conjunto de los archivos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento representa 5 megabytes. En 1990, ya hay 250.000 internautas, y el modelo estándar vigente es el disquete de 360 kilo. En enero de 1991, Michael digita Alice's Adventures in Wonderland, Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, publicado en 1865. En julio del mismo año, digita Peter Pan de James M. Barrie, publicado en 1904. Cada uno de estos dos clásicos de la literatura infantil cabe en un disquete estándar. Luego llega la web, operativa a partir de 1991. El primer navegador, Mosaic, aparece en noviembre de 1993. Al generalizarse el acceso a la red, resulta más fácil hacer circular los textos electrónicos y reclutar voluntarios. El proyecto Gutenberg perfecciona su método de trabajo, y logra digitalizar un texto al mes en 1991, 2 textos al mes en 1992, 4 textos al mes en 1993 y 8 textos al mes en 1994. En enero de 1994, el proyecto Gutenberg celebra su 100º libro con la puesta en línea de The Complete Works of William Shakespeare, la obra completa de William Shakespeare. Shakespeare escribió la mayor parte de su obra entre 1590 y 1613. A continuación la producción sigue aumentando, con una media de 8 textos al mes en 1994, 16 textos al mes en 1995 y 32 textos al mes en 1996. Como lo podemos observar, entre 1991 y 1996, las producciones se han duplicado cada año. Mientras sigue con la digitalización de los libros, Michael coordina también a partir de entonces el trabajo de decenas de voluntarios. A partir de finales de 1993, el proyecto Gutenberg se articula en torno a 3 grandes sectores: a. Light Literature, literatura de entretenimiento, que incluye por ejemplo Alice's Adventures in Wonderland, las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan o Aesop's Fables, las fábulas de Esopo; b. Heavy Literature, literatura seria, que incluye por ejemplo la Biblia, las obras de Shakespeare o Moby Dick; c. Reference Literature, literatura de referencia, que reúne enciclopedias y diccionarios, por ejemplo el Roget's Thesaurus. Más adelante, esta presentación en 3 sectores es sustituida por una clasificación detallada con más secciones. El proyecto Gutenberg pretende ser universal, tanto a nivel de las obras que selecciona como del público al que se dirige, ya que la meta es poner la literatura a disposición de todos, sin limitarse al público habitual de estudiantes y docentes.
El sector dedicado a la literatura de entretenimiento se propone atraer frente a la pantalla a un público muy diverso, por ejemplo a niños y a sus abuelos en busca del texto electrónico de Peter Pan después de haber visto la película Hook, de la versión electrónica de Alicia en el País de las Maravillas tras haber visto una adaptación televisiva, o del origen de una cita literaria tras visionar un episodio de Star Trek. En casi todos los episodios de Star Trek se citan libros disponibles en versión digital en el proyecto Gutenberg. El objetivo, entonces, es que el público, esté o no esté acostumbrado al contacto con el libro impreso, pueda encontrar con facilidad los textos escuchados en conversaciones, películas, músicas, o leídos en otros libros, periódicos y revistas. Gracias al uso del formato ASCII, los archivos electrónicos no ocupan mucho espacio. Se pueden descargar fácilmente a través de la línea telefónica. La búsqueda textual es igual de sencilla. Basta con utilizar la función buscar presente en cualquier programa. En 1997, la producción sigue siendo de 32 títulos al mes. En junio de 1997, el proyecto Gutenberg pone en línea The Merry Adventures of Robin Hood, Las alegres aventuras de Robin Hood, de Howard Pyle, publicado en 1883. En agosto de 1997, pone en línea su milésimo texto electrónico, La Divina Comedia, de Dante Alighieri, publicada en 1321, en su idioma original, el italiano. Michael Hart escribió en agosto de 1998, mi proyecto es cargar 10.000 textos electrónicos en el Internet. Si pudiera conseguir subvenciones más importantes, me gustaría llegar hasta 1 millón y ampliar también el número de nuestros usuarios potenciales pasando de un 1x% a un 10% de la población mundial, lo que representaría la distribución de 1000 veces 1 billón de textos electrónicos en lugar de un solo billón. Almohadilla de 1000 a 10.000 ebooks entre 1998 y 2000, la media sigue constante, con 36 textos al mes. En mayo de 1999, las colecciones cuentan con 2000 libros. El 2000 texto es Don Quijote, publicado en 1605, en castellano. Disponible en diciembre del año 2000, el 3000 grados título es el tercer volumen de A El hombre des Junts Fils en Fleur, A la sombra de las muchachas en flor, de Marcel Proust, publicado en 1919, en su idioma original, en francés. La media pasa a 104 libros al mes en 2001. Puesto en línea en octubre de 2001, el 4000 grados texto es de French Immortal Series, obras de los inmortales franceses, en versión inglesa. Publicado en 1905 por la Maison Mazarin, París, este libro reúne varias ficciones de escritores laureados por la Academia de la Lengua Francesa, Académie Francaise, como Émile Soubestre, Pierre Loti, Héctor Malot, Charles de Bernard, Alphonse Daudet y otros. Disponible en abril de 2002, el 5000 grados texto es de Notebooks of Leonardo da Vinci, los cuadernos de Leonardo da Vinci, que datan de inicios del siglo XVI. En 2008, este texto aún se encuentra en el top 100 de los libros descargados con más frecuencia. En 1988, Michael Hart decidió digitalizar Alice's Adventures in Wonderland, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, o Peter Pan porque su versión digital cupo en un disquete de 360 kilo, o sea el estándar de la época. 15 años más tarde, en 2002, ya disponemos de disquetes de 1,44 megabytes, y resulta muy sencillo comprimir archivos en archivos ZIP. Un archivo estándar puede contener 3 millones de caracteres, o sea más de los necesarios para un libro de tamaño mediano, ya que una novela de 300 páginas digitalizada en formato ASCII representa un megabyte. Un libro voluminoso cabe en 2 archivos ASCII, descargables en versión normal o en versión comprimida. Se necesitan unas 50 horas para seleccionar un libro de tamaño mediano, comprobar que ha pasado al dominio público, escanearlo, corregirlo, formatearlo y compaginarlo. Algunos números de libros se reservan para más tarde,
por ejemplo el número 1984, ebook almohadilla 1984, para la novela epónima de George Orwell, publicada en 1949, que aún está lejos de pasar al dominio público. En 2002, las colecciones se amplían de 203 títulos al mes. Al llegar la primavera de 2002, ya cubren un cuarto de las obras del dominio público de libre acceso en la web, inventariadas de forma casi exhaustiva por la Internet Public Library y Planta. Un buen resultado, fruto del trabajo paciente de miles de voluntarios activos en numerosos países. 1000 libros en agosto de 1997, 2000 libros en mayo de 1999, 3000 libros en diciembre de 2000, 4000 libros en octubre de 2001, 5000 libros en abril de 2002, 10.000 libros en octubre de 2003. El 10.000 grados libro es de Magna Carta, que fue el primer texto constitucional inglés, firmado en 1215. Entre abril de 2002 y octubre de 2003, las colecciones se duplican, pasando de 5.000 a 10.000 libros en 18 meses. En 2003, se digitalizan de promedio unos 348 libros al mes. 10.000 libros, una cifra impresionante si uno piensa en lo que aquello representa en términos de páginas escaneadas, releídas y corregidas. Este crecimiento rápido se debe a la actividad de Distributed Proofreaders DP, un sitio web concebido en 2000 por Charles Franks para repartir la corrección de las obras entre varias personas. Los voluntarios eligen uno de los libros cuya digitalización ya ha empezado para releer y corregir determinada página. Cada cual trabaja a su ritmo. A título indicativo, en el sitio web se aconseja repasar una página al día. Representa poco tiempo en un día, pero mucho para el proyecto. En agosto de 2003, se pone a disposición un CD Best of Gutenberg con una selección de 600 libros. En diciembre de 2003, fecha en la que el proyecto Gutenberg alcanza la cifra de 10.000 libros, se graba en un DVD la casi totalidad de los libros, 9.400 libros. Se envían gratuitamente el CD y el DVD a cualquier persona que lo pida. Luego cada uno queda libre de realizar todas las copias que pueda y de distribuirlas a su alrededor. Almohadilla de 10.000 a 20.000 ebooks en diciembre de 2003, las colecciones rondan los 11.000 libros. Varios formatos están representados, HTML, XML, RTF, etc., pero el formato principal, y obligatorio, sigue siendo el ASCII. Hay 46.000 archivos en conjunto, lo que equivale a una capacidad total de 110 gigabytes. El 13 de febrero de 2004, fecha en la que Michael Hart da una conferencia en la sede de la UNESCO en París, las colecciones abarcan exactamente 11.340 libros en 25 idiomas diferentes. En mayo de 2004, los 12.500 libros disponibles representan 100.000 archivos en 20 formatos diferentes, lo que equivale a una capacidad total de 135 gigabytes, y esta debería duplicarse cada año con la agregación de más de 300 libros al mes, 338 libros en 2004. Al mismo tiempo, el Project Gutenberg Consortia Center, PGCC, lanzado en 1997 para reunir colecciones de libros digitales en un punto de acceso único, es afiliado oficialmente al proyecto Gutenberg en 2003. En otro ámbito, se inicia un proyecto europeo a iniciativa del proyecto Rastco, basado en Belgrado, Serbia. Distributed Proofreaders Europa nace en diciembre de 2003, y el proyecto Gutenberg Europa en enero de 2004, con 100 libros disponibles para abril de 2005. Aparecen libros en varios idiomas con el fin de reflejar la diversidad lingüística que prevalece en Europa, y a largo plazo la intención es proponer documentos en 100 idiomas. En enero de 2005, el proyecto Gutenberg celebra sus 15.000 libros, al poner en línea The Life of Reason de George Santayana, publicado en 1906. En junio de 2005, se alcanzan los 16.000 libros. Si bien en febrero de 2004 solo había textos en 25 idiomas, en julio de 2005 están representados 42 idiomas,
entre los cuales el sánscrito y las lenguas maya. En diciembre de 2006 figuran 50 idiomas. El 16 de diciembre de 2006, varios idiomas cuentan con colecciones de más de 50 títulos, el inglés, 17.377 libros, el francés, 966 títulos, el alemán, 412 títulos, el finlandés, 344 títulos, el holandés, 244 títulos, el español, 140 títulos, el italiano, 102 títulos, el chino, 69 títulos, el portugués, 68 títulos, y el tagalag, 51 títulos. Lanzado en agosto de 2001, el proyecto Gutenberg of Australia celebra sus 500 libros en julio de 2005. En la misma fecha, el proyecto Gutenberg Canadá aún está en gestación, así como un proyecto Gutenberg en Portugal y uno en las Filipinas. En diciembre de 2006, el proyecto Gutenberg alcanza los 20.000 libros. El 20.000 grados libro es un libro audio, 20,000 Leagues Under the Sea, 20.000 leguas de viaje submarino, la versión inglesa de la novela de Julio Verne, publicada en 1869. En 2006, se digitalizan de promedio unos 345 libros nuevos al mes. Aunque se hayan necesitado 32 años para digitalizar los 10.000 primeros libros de julio de 1971 a octubre de 2003, bastará con solo 3 años y 2 meses, de octubre de 2003 a diciembre de 2006, para digitalizar los 10.000 libros siguientes. Por la misma fecha, el proyecto Gutenberg of Australia ronda los 1.500 libros, se alcanzará esta cifra en abril de 2007, y el proyecto Gutenberg Europa cuenta con 400 libros. En enero de 2006 se crea la sección Project Gutenberg Preprints para acoger nuevos documentos que por su interés merecerían estar en línea, pero que no pueden ser incorporados a las colecciones existentes sin su procesamiento previo por voluntarios, colecciones incompletas, calidad insuficiente, necesidad de conversión a otro formato, etc. Esta sección comprende 379 títulos en diciembre de 2006, y más de 2.000 títulos 2 años más tarde. Almohadilla decenas de miles de ebooks. Se estrena el sitio web Project Gutenberg News a principios de noviembre de 2006 a instigación de Mike Cook. Este sitio es complementario al de la carta de información semanal y mensual que ya llevaba muchos años de existencia. El sitio presenta, por ejemplo, las estadísticas de producción semanales, mensuales y anuales desde 2001. La producción semanal se eleva a 24 libros en 2001, 47 libros en 2002, 79 libros en 2003, 78 libros en 2004, 58 libros en 2005, 80 libros en 2006 y 78 libros en 2007. La producción mensual es de 104 libros en 2001, 203 libros en 2002, 348 libros en 2003, 338 libros en 2004, 252 libros en 2005, 345 libros en 2006 y 338 libros en 2007. La producción anual es de 1.244 libros en 2001, 2.432 libros en 2002, 4.176 libros en 2003, 4.058 libros en 2004, 3.019 libros en 2005, 4.141 libros en 2006 y 4.049 libros en 2007. El proyecto Gutenberg Canadá, PGC, ve la luz el 1 de julio de 2007, día de la fiesta nacional, a instigación de Michael Shepard y David Jones. Poco después nace Distributed Proofreaders Canadá, DPC, cuya producción empieza en 2007. Los 100 primeros libros están disponibles en marzo de 2008, con libros en inglés, en francés y en italiano. Distributed Proofreaders DP, lanzado en octubre de 2000, cuenta con 52.000 voluntarios en enero de 2008, con un total de 11.934 libros procesados en 7 años y 3 meses. Distributed Proofreaders Europa, DP Europe, lanzado en diciembre de 2003,
contabiliza 1.500 voluntarios. Distributed Proofreaders Canada, DPC, lanzado en diciembre de 2007, contabiliza 250 voluntarios. El proyecto Gutenberg alcanza los 25.000 libros en abril de 2008. El 25.000 grados libro es English Book Collectors de William Young Fletcher, publicado en 1902. El proyecto Gutenberg Europa alcanza los 500 libros en octubre de 2008. El proyecto Gutenberg contabiliza 32.500 ebooks el 1 de marzo de 2009 si se toma en cuenta el conjunto de sus sitios web, de los cuales 28.147 ebooks para el proyecto Gutenberg USA, 1.750 ebooks para el proyecto Gutenberg Australia, 600 ebooks para el proyecto Gutenberg Europa y 250 ebooks para el proyecto Gutenberg Canadá, a los que conviene añadir los 2020 ebooks de la sección preprints. En la misma fecha el Project Gutenberg Consortia Center, PGCC, que reúne varias colecciones de libros digitalizados, cuenta con 75.000 ebooks. Para el proyecto Gutenberg original, 28.147 ebooks. Los 10 idiomas más representados en marzo de 2009 son los siguientes: inglés, 23,761 ebooks el 6 de marzo de 2009, francés, 1.387 ebooks, alemán, 570 ebooks, finlandés, 491 ebooks, chino, 399 ebooks, holandés, 408 ebooks, portugués, 307 ebooks, español, 226 ebooks, e italiano, 180 ebooks. Dominio público y copyright. Ahora que estamos en una sociedad de la información, parece preocupante que el dominio público se esté encogiéndose como piel de zapa. No hace tanto tiempo, el 50% de las obras pertenecía al dominio público, y por lo tanto podían ser utilizadas libremente por todos. De aquí a 2100, 99% de las obras estarían sujetas a derechos de autor, con un escaso 1% preservado para el dominio público. Se trata de un problema espinoso para todos aquellos que administran bibliotecas digitales, y afecta tanto al proyecto Gutenberg como a Google Books. Si bien el proyecto Gutenberg se ha propuesto difundir gratuitamente por vía electrónica el mayor número posible de obras del dominio público, su tarea no es facilitada por los repetidos ataques contra el dominio público. Michael Hart, su fundador, lleva unos 30 años examinando esta cuestión, con la ayuda de un grupo de abogados especialistas del derecho de autor. En la sección Copyright How To, el sitio web del proyecto Gutenberg detalla los cálculos que hay que hacer para determinar si un título publicado en los Estados Unidos pertenece o no al dominio público. Las obras publicadas antes de 1923 están sujetas a derechos de autor durante 75 años a partir de su fecha de publicación, luego ya han pasado hoy al dominio público. Las obras publicadas entre 1923 y 1977 están sujetas a derechos de autor durante 95 años a partir de su fecha de publicación, o sea que ninguna pasará al dominio público hasta 2019. Una obra publicada en 1998 y en los años siguientes está sujeta a derechos de autor durante 70 años a partir de la fecha de fallecimiento del autor si se trata de un autor único. En este caso ninguna obra pasará al dominio público antes de 2049, o bien durante 95 años a partir de la fecha de publicación o 120 años a partir de la fecha de creación si se trata de un autor colectivo, nada antes de 2074. Así se presentan las cosas, a grandes rasgos. A estas reglas básicas se añaden otras, tomando en cuenta que la ley de copyright ha sido enmendada varias veces desde 1971, fecha en que se fundó el proyecto Gutenberg. Mucho más restrictiva que la anterior, una nueva enmienda al copyright fue ratificada por el Congreso el 27 de octubre de 1998 para contrarrestar la formidable potencia del Internet como vehículo de difusión. Andando los siglos, cada avance técnico se ha acompañado de un endurecimiento del copyright. Al parecer suele ser esta la respuesta de los editores frente al miedo que les inspira el acceso cada vez más fácil al saber, porque temen que esta nueva situación les haga perder parte de sus royalties.
Michael Hart explica en julio de 1999, la duración del copyright ha sido extendida de 20 años. Antes había que esperar 75 años, y ahora hay que esperar 95 años. Mucho antes todavía, el copyright duraba 28 años, más una extensión de 28 años si uno la pedía antes de la expiración del plazo, y este último modelo ya había sustituido a su vez un copyright de 14 años, más una extensión de 14 años si uno la pedía antes de la expiración del plazo. Bien se ve entonces que asistimos a un deterioro regular y constante del dominio público. Las fechas evocadas por Michael son las siguientes, como lo explica en detalle en su blog. 1790 es la fecha en la que la Corporación de Impresores, es decir, los editores de la época en Inglaterra, empezó a ejercer su influencia sobre los autores, lo que suscitó el nacimiento del copyright. El 1790 Copyright Act instituye un copyright de 14 años después de la fecha de publicación de la obra, más una extensión de 28 años siempre y cuando se pida antes de la expiración del plazo. Las obras que pueden imprimirse legalmente pasan de repente de 6.000 a 600, y 9 de cada 10 títulos desaparecen de las librerías. Unos 335 años después del nacimiento de la imprenta, cuya misión, se suponía, era abrir las puertas del saber a todos, el mundo del libro deja de estar bajo el control de los autores para caer en manos de los editores. Esta nueva legislación también se lleva a efecto en los Estados Unidos y en Francia. B. En 1831 es cuando tiene lugar el primer fortalecimiento del copyright para compensar la reedición de vastas colecciones del dominio público en las nuevas prensas de vapor. El 1831 Copyright Act instituye un copyright de 28 años tras la fecha de publicación de la obra, más una extensión de 14 años siempre y cuando se pida antes de la expiración del plazo, a saber un total de 42 años. C. En 1909 es cuando tiene lugar un segundo fortalecimiento del copyright para compensar la reedición de las colecciones del dominio público en las nuevas prensas eléctricas. El 1909 Copyright Act duplica el periodo de copyright, que se extiende a 28 años, o sea en total un plazo de 56 años. D. En 1976 es cuando interviene un nuevo fortalecimiento del copyright tras la aparición de la fotocopiadora lanzada por Xerox. El 1976 Copyright Act instituye un copyright de 50 años tras el fallecimiento del autor. Por tanto, cualquier copyright vigente antes del 19 de septiembre de 1962 no iba a expirar antes del 31 de diciembre de 1976. En 1998 es cuando tiene lugar otro fortalecimiento del copyright debido al desarrollo rápido de las tecnologías digitales y a los cientos de miles de obras disponibles a partir de entonces en CD o DVD y en la web, gratuitamente o a precios muy bajos. El 1998 Copyright Act extiende la duración del copyright a 70 años después del fallecimiento del autor, para proteger el imperio de Disney. Por eso se suele hablar del Mickey Mouse Copyright Act, y el de varias multinacionales culturales. Por tomar solo un ejemplo, el clásico mundial Lo que el viento se llevó, Gone with the Wind, de Margaret Mitchell, publicado en 1939, debería haber pasado al dominio público o al cabo de 56 años, en 1995, de conformidad con la legislación de la época, liberando de este modo los derechos para adaptaciones de todo tipo. Debido a las modificaciones legales de 1976 y 1998, este clásico no habrá de pasar al dominio público antes del año 2035. La legislación de 1998 fue un golpe muy duro para las bibliotecas digitales, en pleno crecimiento gracias al desarrollo de la web, y escandalizó a sus administradores, empezando por Michael Hart y John Mark Ockerbloom, creador de la Online Books Page. Pero ¿cómo dar la talla frente a eminencias del mundo editorial? Desgraciadamente hubo que sacar de las colecciones parte de los libros. John Mark explicó en agosto de 1999, me parece importante que los internautas entiendan que el copyright es un contrato social concebido para el bien público y esto incluye tanto a los autores como a los lectores.
Esto significa que los autores deberían tener el derecho de utilizar de manera exclusiva y por un tiempo limitado las obras creadas, así como se especifica en la ley actual sobre el copyright. Pero esto significa también que cuando expire el copyright, sus lectores deberían tener el derecho de copiar y reutilizar este trabajo tantas veces como lo deseen. Últimamente en los Estados Unidos han intentado repetidamente retirarles a los lectores estos derechos, limitando las reglas relativas a la utilización de dichas obras, prolongando la duración del copyright. Algunas propuestas prevén incluso un plan de copyright perpetuo, y extendiendo la propiedad intelectual a trabajos que no son obras de creación, véase por ejemplo las propuestas de copyright para las bases de datos. Incluso hay propuestas que pretenden sustituir por completo la ley de copyright por una ley que establecería un contrato mucho más fuerte. Me parece mucho más difícil compartir la opinión de Jack Valenti, director de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, MPAA, Motion Picture Association of America, cuando éste pide que se dejen de copiar las películas bajo copyright, cuando sé perfectamente que si esto se aceptara, ninguna película pasaría al dominio público. Al ver cómo las empresas de medios de comunicación tratan de bloquear todo lo que pueden, no me sorprende que algunos usuarios reaccionen poniendo en línea todo lo que pueden. Desgraciadamente esta actitud también perjudica los derechos legítimos de los autores. Michael escribió en julio de 1999, "Yo fui el principal enemigo de las extensiones de copyright, ley del 27 de octubre de 1998, pero Hollywood y los principales editores actuaron de tal modo que el Congreso ni siquiera mencionó mi acción en público. Los debates actuales son totalmente irrealistas. Van encabezados por la aristocracia terrateniente de la edad de la información y sirven únicamente sus propios intereses. Una edad de la información. ¿Y para quién entonces? No cabe duda. Las instancias políticas no dejan de hablar de la edad de la información mientras que, al mismo tiempo, son ellas las que fortalecen la legislación relativa a la puesta a disposición de dicha información. La contradicción es obvia. El copyright ha pasado de una duración de 30 años de promedio en 1909 a una duración de 95 años de promedio en 1998, explica Michael en su blog. En 89 años, entre 1909 y 1998, el copyright ha padecido una extensión de 65 años que se aplica a 3/4 de la producción del siglo XX. Solo un libro publicado antes de 1923 puede ser considerado a ciencia cierta como parte del dominio público. Un endurecimiento similar afecta a los países de la Unión Europea. Ahora y en adelante, la regla general es un copyright de 70 años tras la muerte del autor, en vez de 50 años como solía ser antes debido a las presiones ejercidas por los editores de contenido con el pretexto de armonizar las leyes nacionales relativas al copyright para oponer una respuesta a la globalización del mercado. Desde el pasado hacia el futuro, sin embargo, los resultados del proyecto Gutenberg no se miden solo en cifras. Los resultados se miden también por la influencia que ha tenido el proyecto, pues esta ha sido enorme. El proyecto Gutenberg, primera página web de información en el Internet y primera biblioteca digital, inspiró entre tanto a muchas otras bibliotecas digitales, por ejemplo el Projekt Runeberg para la literatura escandinava o el Projekt Gutenberg D para la literatura alemana, para no citar sino a dos de ellos. La estructura administrativa y financiera del proyecto Gutenberg se limita al mínimo estricto. Michael Hart insiste frecuentemente sobre la necesidad de preservar un marco lo más flexible posible que deje campo libre a los voluntarios, y la puerta abierta para las nuevas ideas. El objetivo es garantizar la perennidad del proyecto, sin depender ni de créditos y cortes de créditos, ni de las prioridades culturales, financieras y políticas del momento. De este modo no puede ejercerse ninguna forma de presión por el poder o el dinero. Además, esto significa respeto para con los voluntarios, quienes pueden estar seguros de que verán su trabajo utilizado durante muchos años, o incluso durante muchas generaciones, de ahí el interés que presenta un formato digital que aún sea válido dentro de algunos siglos. En cuanto a la supervisión regular del proyecto,
se garantiza gracias a una carta de información semanal y mensual, foros de discusión, wikis y blogs. Las donaciones sirven para financiar ordenadores y escáneres, y para enviar CD y DVD gratuitos a aquellos que los solicitan. Después del CD Best of Gutenberg disponible en agosto de 2003 con una selección de 600 títulos y de un primer DVD disponible en diciembre de 2003 con 9.400 títulos, un segundo DVD se pone a disposición en julio de 2006 con 17.000 títulos. A partir de 2005, CD y DVD ambos están disponibles en el sitio web de BitTorrent bajo la forma de imágenes ISO. Estas se pueden descargar con el fin de grabar luego CD y DVD a título personal. En 2007, el proyecto Gutenberg envía 15 millones de libros por correo postal bajo la forma de CD y DVD. Aunque demasiadas veces se silencie, cabe recordar que el verdadero inventor del ebook es Michael Hart. Si tomamos la palabra ebook en su sentido etimológico, a saber un libro digital para difusión bajo la forma de un archivo electrónico, resulta que este casi tendría 40 años y habría nacido con el proyecto Gutenberg en julio de 1971. Esta es una paternidad mucho más reconfortante que los diversos lanzamientos comerciales en formato propietario que salpicaron el principio de los años 2000. No hay ningún motivo para que la denominación ebook designe solo el ebook comercial y sea exclusiva de entidades como Amazon, Barnes y Noble, Gemstar y demás. El ebook no comercial es un ebook de pleno derecho, y no un pariente pobre, así como la edición electrónica no comercial es una forma de edición de pleno derecho, y tan válida como la edición comercial. En julio de 1971, el envío de un archivo de 5K, kilobytes, a 100 personas hubiera acabado con el embrión de red disponible en aquella época. En noviembre de 2002, el proyecto Gutenberg es capaz de poner en línea los 75 archivos del Human Genome Project, Proyecto Genoma Humano, es saber la secuenciación del genoma humano, a pesar de que cada archivo se compone de decenas, o incluso de cientos de megabytes. Y esto ocurre poco tiempo después de su publicación inicial en febrero de 2001, debido a que desde el principio ya pertenecía al dominio público. En 2004, la capacidad de almacenamiento de los discos duros ya es tal que sería posible almacenar la integralidad de la Library of Congress en formato texto en un soporte de un valor de $140 US. Y por lo visto dentro de unos pocos años aparecerá una llave USB, Universal Serial Bus, capaz de almacenar la integralidad del patrimonio escrito de la humanidad. ¿Y qué pasa con los documentos que no pertenecen al mundo escrito? En septiembre de 2003, el proyecto Gutenberg se lanza en un proyecto de difusión de libros audio. En diciembre de 2006, están disponibles unos 367 libros leídos por una síntesis de voz, en la sección Audiobooks, Computer Generated, y 132 libros leídos por el ser humano, en la sección Audiobooks, Human Read. La cantidad de libros leídos por un ser humano debería ir creciendo, pero los libros leídos por una síntesis de voz ya no serán almacenados en una sección específica, sino generados a petición del usuario a partir de archivos electrónicos preexistentes en las colecciones generales. En el futuro, los lectores ciegos o deficientes visuales podrán utilizar una función de control de voz para pedir uno de esos libros digitales. La colección Sheet Music Subproject, lanzada también en septiembre de 2003, está dedicada a las partituras musicales digitalizadas, en la sección Music, Sheet. Viene completada por una sección de grabaciones musicales, Music, Recorded. También hay secciones reservadas para las imágenes fijas, Pictures, Still, y animadas, Pictures, Moving. Esas nuevas colecciones deberían desarrollarse durante los años que vienen. Sin embargo, la prioridad sigue siendo la digitalización de libros. Y la demanda es enorme, a prueba de ello el número de descargas, que ahora se cifran en decenas de miles diarias. A fecha del 31 de julio de 2005, se cuenta con 37.532 archivos descargados al día, 243.808 archivos a la semana y 1.154.765 archivos al mes.
A fecha del 6 de mayo de 2007, se han descargado 89.841 archivos al día, 697.818 a la semana y 2.995.436 al mes. Y esto solo concierne el sitio web de descargas principal, ibiblio.org, basado en la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, que alberga también el sitio web del proyecto Gutenberg. El segundo sitio web de descargas es el del Internet Archive, que también sirve de copia de seguridad y le proporciona al proyecto Gutenberg una capacidad de almacenamiento ilimitada. Un top 100 inventaria los 100 títulos y los 100 autores que más han sido descargados durante el día, la semana y el mes. El proyecto Gutenberg dispone de 40 sitios web espejo repartidos entre múltiples países, y aún necesita encontrar otros. Los archivos también circulan en modo P2P, peer-to-peer, lo que permite a cualquier utilizador intercambiar directamente archivos con otro utilizador. Los libros del proyecto Gutenberg pueden ayudar a colmar la fractura digital. Es muy sencillo descargarlos en una PDA, asistente personal. Un ordenador o una PDA de segunda mano no cuestan más de unos $, o decenas de dólares, en función del modelo. Algunas PDA funcionan con energía solar, lo que permite un acceso a la lectura en las regiones pobres y remotas. Más adelante, quizás se pueda contemplar la idea de una traducción simultánea a unos 100 idiomas, utilizando un programa de traducción automática con un margen de fiabilidad del orden de 99%, aunque de momento aún falte mucho para alcanzar este porcentaje. Los textos generados por el software de traducción automática pasarían luego en manos de traductores, no máquinas, sino seres humanos, para hacerles algunos retoques, siguiendo un modelo parecido al de la tecnología OCR, que no puede prescindir de los correctores, no de los software, sino de los seres humanos, para ofrecer un contenido de calidad óptima. 38 años después de la creación del proyecto Gutenberg, Michael Hart se define aún como un adicto al trabajo que sigue dedicándose enteramente a su proyecto que en su opinión está al origen de una revolución neoindustrial. Se define también a sí mismo como un altruista, pragmático y visionario. Tras haber sido tildado de chiflado durante años, ahora suscita el respeto. Con el pasar de los años, la misión del proyecto Gutenberg nunca ha dejado de ser la misma, a saber la de cambiar el mundo mediante el ebook gratuito, de uso infinito y repetible. El objetivo también sigue siendo el mismo, es decir, la lectura y la cultura para todos a coste reducido. En cuanto a la misión, se resume en pocas palabras: fomentar la creación y la distribución de los ebooks, por cuantas personas sea posible, y por todos los medios posibles. Y aceptando también los virajes necesarios para integrar nuevas ideas, nuevos métodos y nuevos soportes. Copyright 2009 Marie Lebert End of Project Gutenberg. El proyecto Gutenberg, 1971 a 2009, by Marie Lebert. End of the Project Gutenberg evoke el proyecto Gutenberg, 1971 a 2009, updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works to protect the Project Gutenberg marca registrada concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away,
You may do practically anything in the United States with a box not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg marca registrada mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg marca registrada license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg marca registrada electronic works. 1. By reading or using any part of this project Gutenberg marca registrada electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg marca registrada electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg marca registrada electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1b. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg marca registrada electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg marca registrada electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg marca registrada electronic works. See paragraph 1e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg marca registrada electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg marca registrada works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg marca registrada name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg marca registrada license when you share it without charge with others. This particular work is one of the few individual works protected by copyright law in the United States and most of the remainder of the world, included in the Project Gutenberg collection with the permission of the copyright holder. Information on the copyright owner for this particular work and the terms of use imposed by the copyright holder on this work are set forth at the beginning of this work. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg marca registrada work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg marca registrada license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg marca registrada work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears,
or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world that no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1 y 2. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg marca registrada trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg marca registrada license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg marca registrada license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg marca registrada. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg marca registrada license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg marca registrada work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg marca registrada website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg marca registrada license as specified in paragraph 1.1. 1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg marca registrada works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9. 1.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg marca registrada electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg marca registrada works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg marca registrada trademark, but has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email,
within 30 days of receipt date se does not agree to the terms of the full project Gutenberg marca registrada license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg marca registrada works. You provide, in accordance with paragraph 1F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg marca registrada works. 1-9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg marca registrada electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg marca registrada trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1F1F1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg marca registrada collection. Despite these efforts, Project Gutenberg marca registrada electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1F2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg marca registrada trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg marca registrada electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1F3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1F6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation,
anyone providing copies of Project Gutenberg marca registrada electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg marca registrada electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg marca registrada work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg marca registrada work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg marca registrada. Project Gutenberg marca registrada is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg marca registrada as goals and ensuring that the Project Gutenberg marca registrada collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg marca registrada and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64 a 6.221.541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801, 596 a 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and the official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg marca registrada depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws allow some for small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg. Marca registrada. Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg. Marca registrada. Concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg. Marca registrada. A box with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg. Marca registrada. A box are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the USA unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep a box in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which is the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg. Marca registrada, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. El Proyecto Gutenberg, 1971 a 2009, Marie Lebert. Resumen. Una apuesta lanzada hace 38 años. Dominio público y copyright desde el pasado hacia el futuro de Full Project Gutenberg License.